Bienvenidos en este segundo bloque que trata de comunicación digital y cómo desarrollar su comunicación digital a través de la web. Ya, muchas gracias por estar aquí en el segundo bloque. Hoy día vamos a hablar de adquisición de tráfico. Entonces, recuérdense, si no han visto el primer video, y los invito a verla, por supuesto, de cómo se trata de tener el sitio web que convierte lo mejor, ¿eh? Por supuesto. Entonces, que sea bonito, con contraste, que habla bastante bien de su negocio, que está también el SEO que está hecho lo mejor posible, que hay más, que su sitio invita a la gente, el usuario que se cae en su sitio, el usuario tiene que por lo menos pasar a la acción, entonces dejar una dirección web, o cosas así, o que vienen a llamarlos, por ejemplo, y usted van a proponer una consulta gratis, ¿ya? Y a este momento es el momento preciso para pescar el usuario y, como decir, traerle una expertiza, lo mejor de su negocio, etcétera, y un producto de calidad. Es muy importante la calidad, por supuesto. Y acompañarlo en su proyecto o comprar su producto, etcétera, etcétera. Ya es bastante importante. Entonces, si no han visto el primer video, recuérdense de volver a verlo y después vuelven aquí en este video que habla de adquisición de tráfico. En la adquisición de tráfico, entonces, cuando todo está listo con su sitio web, etcétera, um, van a tener que traer tráfico en su sitio web. ¿Y cómo se hace? Entonces es un poquito como antes. Antes contratábamos un asistente comercial que iba a hablar de su negocio, que iba a representar su negocio para traer los clientes en su tienda, por ejemplo, en su oficina, ¿ya? Ahora es igual, es más o menos igual. Entonces vamos a tener varios trucos, varios datos, herramientas que nos van a permitir traer tráfico en su sitio web, ¿ya? Entonces empezamos por los primeros datos. Entonces, no sé si en su país se llaman los directorios. Un directorio es como un libro, porque yo sé que en español se hablan de diferente manera, depende de los países. Entonces, por ejemplo, en Francia se llama anuarios, donde hay todos los datos en un libro grande que traen todas las direcciones, como se llama el número de teléfono de la empresa para poder llamarlos, contactarlos. Entonces, hay también que averiguar que su empresa está en los directorios de su región, de nacional, etcétera, etcétera. Después, una cosa importante que se encuentra en la web es el Google Analytics. El Google Business, perdón. El Google Business también es una manera de referenciar su negocio en la web. Es importante estar para que lo encontramos cuando buscamos un dato que se caemos en su negocio, ¿ya? Referenciar también en Google, su sitio en Bing, en Yahoo, en Baidu. Baidu, por los que hacen un negocio que va hasta China, Asia. El Baidu es como Google, pero chino, ¿ya? Y también a veces estamos como decir, en la área de la pastelería. También existe directorio que trata solamente de pastelería, entonces deben estar en estos directorios, ¿ya? Estos libros de datos que hablan de las empresas, de la región, de la nación, etcétera, etcétera. Segunda posibilidad que agregar también es todos los medios de comunicaciones. Entonces, usted vive en una ciudad y hay una municipalidad. A veces las municipalidades tienen un chiquito directorio que hablan de las empresas de la comuna. Tienen que estar en este directorio, ¿ya? Eso le va a traer tráfico.
Entonces hay que solamente poner un texto, una bella foto, etcétera, etcétera, hacer un chiquito montaje que le va a permitir presentar su negocio lo mejor posible en este directorio de la municipalidad. Después hay los diarios o mercurios, no sé cómo usted lo van a llamar, depende de su español. Diarios, mercurios departamental, regional, nacional. Entonces deben estar en estos registrados, en estos diarios. Es importante. Eso le puede traer tráfico porque aún, igual si estamos en toda la comunicación web, etcétera, estos datos que se agregan podría ser un buen punto positivo, ¿ya? Después hay las radios locales y nacionales. Tienen que estar, tal vez, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es simpático entre dos canciones de Beyoncé y de no sé quién, tener una chiquita comercial que habla de su negocio. ¿Y por qué no? Una radio local, por ejemplo, tal vez no tan nacional. Depende de su negocio, como rayona a través la nación, a través su región o tal vez el mundo. Hay que averiguar todas esas cosas. También las televisión locales o nacional, igual que las radio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Sobre todo las radios locales y televisión locales no son tan caras. Entonces averiguan, van a empujar la puerta, entran y averiguan cómo se podría tener un horario posible donde se puede construir, grabar una comercial por usted y por su negocio. Eso le va a servir. Y después también, aunque no se necesita realmente acción comerciales, una persona dedicada, tal vez, no a lleno tiempo, pero una persona dedicada que le va a representar su negocio a través la región como comercial, ¿ya? Ya, perdóname, no me fijé que el sol trajo mucha luz, entonces espero que todo va a quedar bien, igual con la luz, etcétera. Muchas gracias por estar. Entonces estamos al tercer curso de todo lo que se trata de adquisición de tráfico. Entonces su presencia tiene que estar en las redes sociales. Entonces tienen que tener un poquito un par de horas durante la semana, tal vez una hora al día, etcétera, para todo lo que se trata de redes sociales. Entonces Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube, Facebook Creador, web radio, una web TV también. Se puede desarrollar una web TV por su negocio, depende, por supuesto, del producto o de lo que usted entrega. Pero la web radio puede servir, la web TV también puede servir y al final el netlinking. Entonces, todo lo que se trata de LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram generalmente son chiquitas videos, pero también solamente fotos o texto, artículos donde se trata de, ¿cómo decir?, de su negocio, por supuesto. Y entonces tienen que también desarrollar un poquito un artículo al día o tal vez un artículo unas o dos veces a la semana, ¿por qué no? Y estar presente. Al principio le va a costar tener tráfico, pero hay que invitar a la gente, etcétera, etcétera. Pero preparar su comunicación digital porque después viene el web marketing y después va a servir estas herramientas, le van a servir para terminar su comunicación digital. Entonces estar al LinkedIn son artículos generalmente. Igual se puede poner videos de su negocio. Facebook también, Twitter son artículos, Pinterest son fotos y artículos, Instagram también. Entonces deben estar. Y a veces hay otras páginas, Facebook o Instagram, etcétera, que hablan de la misma cosa, que tienen el mismo producto. Y a veces se pueden poner un comentario. Entonces es la ocasión de también
compartir su experiencia en la misma página, igual si son una competente, si son una competencia, están en, ¿cómo se llama? Bueno, usted entiende. Son enemigos, vamos a decir, porque traen el mismo producto, etcétera. Pueden poner un comentario y también poner el link en su comentario, poner el link. A veces pasa, a veces no pasa, pero poco importa. Tienen que estar, así le va a permitir traer gente y tráfico en su sitio web, ¿ya? Después tenemos YouTube. YouTube es súper poderoso porque realmente pueden, ¿cómo decir? Con los videos pueden tener una visibilidad y con video. Entonces, ¿cómo decir? Es realmente muy poderoso si usted pueden poner unos videos del producto que venden. Puede ser chistosa, puede ser apasionada el video o simplemente educacional, etcétera, etcétera. Entonces piénsalo bien porque a veces un video es muy poderoso y también se puede servir después con el web marketing, ¿ya? Entonces todo que se trata de video será más o menos YouTube, Facebook Creador, las web radio es más podcast, por supuesto, y la web TV. La web TV también existe, es muy poderoso. Entonces todo eso se trata de video. Tienen que estar. No están obligados a tener el paquete completo, por supuesto, pero poco a poco, al mínimo un Facebook y tal vez un Instagram, por ejemplo, un Facebook, un LinkedIn, ya está bien, y no más, está bien, van a tener bastante que hacer solamente con estas dos redes sociales. Y para terminar, el netlinking son otros sitios web que hablan de usted. Entonces, tal vez tienen publicación en el sitio web, por ejemplo, un blog, donde este sitio web que habla más o menos de la misma cosa, etcétera, pueden hablar de usted. Entonces, la cosa es que se puede encontrar en otros sitios web, página web, un artículo que habla de usted o solamente un link. Eso se llama el netlinking. Averiguan todo eso. No sé, me pueden comentar si ustedes quieren o si quieren que les aviso de algunas precisiones de cómo se hace, etcétera. Coméntame, etcétera, en el video y le voy a responder lo mejor posible, etcétera. ¿Ok? Entonces, las redes sociales es para hacer participar también, hay que aprovechar para hacer participar los usuarios, ¿ya? Hacer, por ejemplo, unas preguntas, ¿cómo decir? De manera, todo es posible en comunicación, pero hacer todo de manera que la gente se trasladan se traslada en tu sitio web, en su sitio web. Y después en el sitio web ya dejamos una consulta, una dirección email para tener una respuesta de lo que se trata del producto o de la expertiza de lo que usted es experta. Ya, entonces espero que este video le gustó. De todo lo que se trata de cómo traer adquisición de tráfico. Próximo blog vamos a hablar de web marketing. Es bastante sencillo, será muy corto porque no hay muchas cosas que decir, pero siempre piensan valorización de su mismo, de su sitio, de su negocio. Y si piensan así, van a valorizar el usuario, los clientes. Y los clientes se van a sentir cómodos, ¿ya? Eso es el más importante. Por supuesto, al otro lado, su producto hay que necesitarlo, ¿ya? Si es un producto que nadie necesita, van a tener que hacer mucho web marketing. Si es un producto que alguien necesita, no van a necesitar mucho marketing para atraer clientes y poder desarrollar su comunicación a través de la web, por supuesto, y también lograr que su empresa se vuelva una grande empresa, y eso es lo que queremos, ¿ya? Entonces, no se olviden, antes de contratar a una agencia web, todas esas especificaciones que son muy importantes
para usted, su empresa, sus negocios, sus empleadores, etcétera, etcétera. Ya, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos luego en el tercer blog que tratará de web marketing. Los quiero mucho. Nos vemos una próxima vez. Gracias por estar. Ponga un me gusta. A mí me encanta eso, por supuesto. Y si quieren compartir con unos amigos expertos que quieren saber más sobre la comunicación digital, no se molestan en hacerlo. Muchas gracias. Nos vemos.